Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy, en el capítulo 7, estaremos revisando su segunda parte, que es la epístola que habla, en relación a este capítulo, de los principios sobre el matrimonio y la soltería. Trataremos ahora la respuesta a una pregunta sobre las relaciones sexuales en el matrimonio. Los versículos del 7 al 9, Pablo reconoce los beneficios de la soltería, pero también del matrimonio. Todo es según los dones de Dios, dice Pablo. Al mencionar la palabra está escrito porque quisiera que todos los hombres fueran como yo. Aquí, Pablo, al escribir esto, era soltero, se incluye entre los solteros y las viudas. Él reconoce el beneficio de ser soltero de lo que hablará más adelante en esta carta. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Primero, un esposo y una esposa cristianos no deben aceptar una relación sexual deficiente. ¿A qué se refiere con esto Pablo? Puede que los problemas no se superen fácilmente, ni se resuelvan rápidamente. Para Dios quiere que todo matrimonio cristiano disfrute de una relación sexual que sea una verdadera bendición en lugar de una carga o una maldición. ¿Por qué esto? Tenemos que aclararlo y tenemos que decirlo en base justamente a la palabra. Además, según las propias palabras de Pablo, es probable que fuera miembro del Sanedrín. ¿Por qué lo decimos esto? En el libro de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 26, versículo 10, Pablo dice: emití mi voto contra ellos. Significa que era parte de esta agrupación, refiriéndose a los primeros cristianos, y el lugar lógico donde emitiría su voto sería como miembro de este gran congreso del pueblo judío. Un hombre soltero, escuche esto por favor, un hombre soltero no podía ser miembro del Sanedrín, por lo que Pablo probablemente estuvo casado en algún momento. Y dentro de esto también vemos que entonces, ¿qué le sucedió a la esposa de Pablo? Las escrituras no lo mencionan, no dicen nada al respecto. Quizás la abandonó cuando él se convirtió al cristianismo, o quizás murió algún tiempo antes o después de que él se convirtiera al cristianismo, no lo menciona. Pero sabemos que probablemente ya había estado casado y sabemos que no estaba casado cuando escribió esta carta. Y el libro de los Hechos nunca menciona a la esposa de Pablo. Por lo tanto, Pablo probablemente estaba bien capacitado para hablar de los dones y responsabilidades relativas tanto del matrimonio como de la soltería, porque conocía ambos por experiencia propia. Esto lo vemos acá también, aclarando un poco más. Cada uno tiene su propio don de Dios, dice la palabra. Aunque Pablo sabía que la soltería le convenía, no se la imponía a nadie. Lo importante
que aquí se menciona es el don que uno tiene de Dios, ya sea como soltero o como casado, dentro de la parte de la soltería o del matrimonio. Es significativo que Pablo considere tanto el matrimonio como la soltería como regalos de Dios. Escuche esto. No importa estar soltero o no importa estar casado. Esto es, según lo que aquí se menciona, un regalo de Dios. Muchos caen en la trampa de la hierba es más verde, con los solteros deseando estar casados y los casados deseando estar solteros. Cada estado es un regalo de Dios. Qué importante para ver esto exactamente de cualquier situación, de cómo nos encontremos en nuestro estado civil. Recuerde esto, Dios siempre nos bendecirá. Ser soltero o casado es un don especial de Dios. Debemos aprovecharlo. Cuando Pablo describe su propio don, usa la misma palabra para los dones espirituales que está escrito allá en la primera carta de Corintios, pero en el capítulo 12. Cada estado, ya sea casado o soltero, necesita un don especial de Dios para funcionar de la manera correcta. La comprensión de Pablo de que la soltería puede ser un don resulta especialmente impactante si consideramos su origen judío y el de la iglesia primitiva. ¿A qué se refiere con esto? Para un hombre judío, la soltería se consideraba pecado. Entre los judíos, el matrimonio no era algo indiferente ni una opción libre, sino un mandato vinculante, dice Trapp. Acá también tenemos con relación a esto otro comentario de Clark. Dice así, cita un antiguo escrito judío conocido como la Gemara. ¿Qué significa esto? Que está prohibido que un hombre esté sin esposa, porque está escrito de la siguiente manera: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, basado en esto, y dice, ¿y quién no se entrega a la generación y a la multiplicación es como un asesino? Mire, qué interesante el enfoque de esa época en base a lo que nosotros estamos detallando. Entonces, esto implica también que Pablo estaba manifestando que el ser soltero, el mantenerse soltero, no era ningún pecado, era contradictorio propiamente a lo que estaba en ese momento en la actualidad. Pero veamos acá, si bien Pablo reconoce que algunos están dotados para el matrimonio y otros para la soltería, nadie está dotado, escuche esto, para la inmoralidad sexual. Los casados deben vivir en fidelidad a su cónyuge y los solteros deben vivir en celibato. Esto es lo que dice la palabra de Dios y aquí lo aclaramos. Si no pueden ejercer dominio propio, que se casen. Mire, esa es la diferencia. Entonces, la recomendación igual no es algo que impone. La recomendación de Pablo de casarse no se basa en que el matrimonio sea más o menos espiritual, sino en consideraciones muy prácticas, especialmente relevantes para su época. Como se explica también más adelante
en esta misma carta, en este mismo capítulo, pero los versículos 26, 29 y 32. Una relación sexual piadosa dentro del pacto matrimonial es el plan de Dios para satisfacer nuestras necesidades sexuales. Pero, ¿qué es lo que sucede? Aunque Pablo prefería la soltería, no quería que nadie pensara que estar casado era menos o más espiritual. Todo depende de los dones de cada persona, recuerde esto. Porque además se dice aquí, recuerda que Pablo le dijo a Timoteo que prohibir el matrimonio era una doctrina demoníaca, según la primera carta a Timoteo, capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Continuando con todo este estudio, vamos a ver exactamente, Pablo era consciente del poder con el que una falsa apariencia de pureza engaña a los piadosos. Esto dice Calvino. Pero, ¿qué hay adicional a todo esto? Es mejor casarse que arder de pasión, declara la palabra. Entonces, ¿qué significa? Pablo reconoce el matrimonio como un refugio legítimo contra las presiones de la inmoralidad sexual. Nadie debe sentirse inmaduro o poco espiritual por desear casarse para dejar de arder de pasión. Pero, ¿qué es lo que sucede? También Pablo no se refiere a lo que podríamos considerar una tentación sexual normal. Una cosa es arder, otra sentir calor. Lo que Pablo llama aquí ardor no es solo un sentimiento leve, sino estar tan encendido de pasión que no puede resistirlo, declara Calvino. Y es por esto que debemos ser muy claros. Hay muchas personas que, como decíamos anteriormente, al no tener dominio propio, ¿no es cierto?, nosotros no debemos ser tentados. Al mismo tiempo, si alguien tiene un problema de lujuria o pecado sexual, no debe pensar que casarse por sí solo resuelve sus problemas. ¿A qué se refiere? Muchos hombres cristianos se han entristecido al descubrir que su lujuria por otras mujeres no desapareció mágicamente al casarse. Entonces, nosotros tenemos que aprender a controlar, porque recordemos lo que anteriormente también decíamos, que el momento en que nos casemos tenemos que ser fieles. O si nosotros nos mantenemos solteros, debemos mantener también el celibato. ¿Qué implica esto? Que debe existir el dominio propio en nuestras vidas, ya sea como solteros, como también estando casados. Hasta aquí nosotros llegamos con nuestro estudio bíblico. Si Dios permite, continuaremos la próxima semana.